Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Hoy podemos reunir un poquito más, estar juntos, como hablaba nuestro hermano Humberto, pero también, mientras nuestro hermano Javier estaba orando, meditaba en una frase que él dijo, que hoy podamos examinarnos a nosotros mismos, porque realmente el versículo de hoy es un versículo para mí en lo personal bastante difícil enseñarlo. Quizás uno mira y son muy pocas palabras, pero es uno de estos pasajes donde encontramos en la palabra de Dios cuyas profundidades, podríamos decir, son ilimitadas, porque es tan amplio y es imposible tratar de abarcar todo lo que enseña este versículo. Y como nuestro hermano Humberto había leído, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta es una de las declaraciones de Jesús, y es una de las afirmaciones más grandes que encontramos en la Biblia, una de las más grandes. El tema de la santidad, el tema de la pureza de corazón, lo encontramos desde Génesis a Apocalipsis. El tema es muy extenso y afecta prácticamente a todas las verdades que encontramos en las Escrituras, en todas. Y hoy vamos a considerar este pasaje. Vamos a ver 3 puntos importantes para poder entender qué es lo que el Señor Jesucristo enseñó en ese momento, allí alrededor del año 28 después de Cristo. Vamos a ver en esta mañana el panorama de esta verdad, los puros y la promesa. Los puros y la promesa. Y vamos a comenzar primeramente con el panorama. Dentro de este panorama nos encontramos con un panorama también histórico. Cuando Jesús llegó al mundo, Israel estaba política, económicamente y espiritualmente en la bancarrota en todos los aspectos. Estaba mal, su estado era desastroso, la libertad económica era muy limitada y todas sus ganancias, todos sus beneficios iban a parar a las arcas de Roma. Esa era la situación de ellos. En cambio, el área espiritual era el problema menos pensado para ellos. Era el problema menos pensado para ellos. Los dirigentes judíos pensaban que su religión estaba en muy buena forma. Ellos a la vez también pensaban de que cuando el Mesías llegara al mundo, iban a resolver los problemas políticos, los problemas sociales, la economía, pero ellos sostenían que tenían una religión en buen estado. Pero el pueblo de Israel estaba pasando y sufría la falta de fe, la falta de fuerza espiritual. Ahora, sabemos muy bien, después de haber empezado este estudio, que el objetivo principal del Mesías al venir con este sermón apuntaba al problema mayor del ser humano, su corazón. Si bien el pueblo de Israel esperaba la liberación política, social, económica de su estado como nación, el Mesías apuntó al corazón de ellos, al corazón de su pueblo. Los fariseos en aquellos días eran la fuerza principal en la religión judía. Ellos administraban una religión legalista y ritualista. Ellos cargaban a la sociedad con religión. Con el transcurso del tiempo, muchos rabinos, muchos maestros, habían interpretado y reinterpretado las mismas escrituras, que con el tiempo a eso se le fue llamando la doctrina o la sabiduría de los ancianos. Ya para ellos las escrituras, el Antiguo Testamento, la Torá, ya no tenía tanto valor como lo tenía al principio. Por cómo todos estos hombres con el transcurso del tiempo fueron distorsionando. La esencia de las tradiciones era un sistema de qué hacer y cómo hacer.
Y poco a poco eso abarcó todo el estilo de vida de los judíos. Pero para los judíos sinceros era muy evidente lo imposible de cumplir con todos los requerimientos que esta religión imponía a la sociedad. Era imposible. Y esto generaba mucha frustración, mucha culpa, mucha ansiedad para ellos. ¿Por qué? Porque la religión para ellos era su vida. La religión para los judíos era su estilo de vida. Y ellos, al querer cumplir con todo lo que la religión imponía, lo único que encontraban era insatisfacción, frustración, culpa. Y a esta situación, algunos dirigentes religiosos también trataron de acomodar las cosas. Al ver que había tantas leyes que no se podían cumplir, empezaron a buscar aquellas principales para poder cumplirlas y para que en cierto modo también Dios entienda la situación del ser humano. Pero el tiempo transcurrió y otros religiosos acomodaron aún más toda esa religión hasta encontrar la religión principal, la que uno sí o sí debía cumplir. Y probablemente en medio de todo este pensamiento, en Mateo capítulo 22, versículo 36, un maestro se acercó a Jesús y le había preguntado: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Probablemente ese concepto de que ya había una ley mayor que otras ya estaba metida en el razonamiento de este maestro. Y por eso fue esta pregunta para con el Señor: ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, es importante también comprender que en medio de todo este sistema que se estaba levantando y se estaba construyendo de religión en el pueblo de Israel, favoreció a un personaje principal en aquel entonces, a Juan el Bautista. Todo este florecimiento de una religión legalista y ritualista favoreció a la presentación del ministerio del profeta de Juan el Bautista, porque él era distinto. Sin dudas, él no seguía nada de esa tradición, para nada. Lo que enseñaba a este profeta hallarían toda esta gente alivio, paz, en todo este sistema legalista. Probablemente muchas personas pensaron que Juan el Bautista era el Mesías, porque su mensaje traía alivio, traía paz. Parecería que el mensaje del Juan el Bautista traía ese sendero eficaz de la paz que ellos tanto anhelaban. Porque su forma de vida, su estilo de vida era totalmente distinto a los religiosos de aquellos días. Ellos ya no querían un maestro más con más mandamientos para cumplir. Ellos querían a alguien que les enseñe a cumplir esos mandamientos y a poder llevarlos a cabo. Ellos sabían que las Escrituras enseñaban que aquel que vendría no simplemente iba a demandar, sino iba a redimir. No a añadir las cargas que tenían, sino a ayudar a llevarlas. Y no a aumentar la culpa que tenían, sino a eliminar las culpas y las frustraciones que cada uno de ellos tenían. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, hablando acerca del nuevo pacto, dice así la palabra de Dios, yo le leo, capítulo 36, versículo 25 al 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ellos se habían dado cuenta que todos esos mandamientos del antiguo pacto eran imposible cumplirlos por la naturaleza misma del ser humano. Entonces Dios dice algo en este nuevo pacto: les voy a dar vida, pero voy a quitar ese corazón, les voy a poner otro nuevo, para que ellos puedan cumplir y obedecer a esos mandamientos. Era una obra y es una obra de Dios.
Pero también los judíos entendían muy claro las palabras del rey David en el Salmo 32 cuando dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En ellos había esperanza de que el pecado sería perdonado. Pero este sistema religioso les imponía a realizar cosas, pero mayor frustración y ansiedad encontraban en medio de toda esta religión. Y sin duda muchos tenían esta expectativa de que vendría el Mesías y le daría paz. En medio de todos estos judíos había devotos sinceros. Uno de ellos era Nicodemo. ¿Se acuerdan? Nicodemo era un principal de la sinagoga. Podríamos decir que él era parte de la suprema corte judía. Era un religioso, era un hombre de influencia. Y él un día de noche fue a visitar al Señor, muy de noche, y podemos ver con sus palabras las intenciones genuinas que tenía este hombre. ¿Se acuerdan allí? No sabemos, la palabra no nos dice específicamente cuáles eran las intenciones de Nicodemo en esa entrevista con el Señor. Porque él no comienza con una pregunta, él llega con palabras de un testimonio. Ahí en Juan 3:2 dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces sino está Dios con él. Esas son las palabras que comienza Nicodemo. Él no le pregunta si eres el Mesías, si eres Dios o vienes de parte de Dios. Él viene con un testimonio, con una afirmación. Y luego vemos al Señor dándole una respuesta a una pregunta explícita que nunca la hizo. Y el Señor les dice, ¿se acuerdan allí? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios conociendo todas las cosas. Jesús es Dios, conocía al interior, la mente de Nicodemo, pero podía haber una sinceridad en esas palabras. Fuera quien fuera Jesús, Nicodemo sabía que Jesús era alguien que venía de parte de Dios. Él era una persona con buenas intenciones, Nicodemo era un religioso sincero, y si él no hubiese tenido ese profundo deseo de querer saber quién era, él nunca hubiese ido. Dice la palabra de Dios que fue de noche. Probablemente por vergüenza o miedo a lo que dirán sus compañeros de la Corte Suprema Judía. Pero él tenía una intención, estaba buscando, estaba ansias. Sin duda, esta persona, Nicodemo, estaba buscando alivio a todas las ceremonias, a todos los rituales y tradiciones que cargaba día tras día. Y se encontraba y se daba cuenta que no era suficiente. Más adelante encontramos también en Juan capítulo 6, cuando el Señor hace esa alimentación milagrosa. Más de 10.000 personas de manera milagrosa el Señor los alimenta. Y pasando un día, estas personas queriendo llenar su estómago, entre ellas hubieron personas sinceras, también cargadas de religión, cargadas de tradición, de rituales, llenas de frustración. Y ellos les preguntan en Juan capítulo 6, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En medio de todas esas personas que solamente buscaban llenar su estómago, habían personas sinceras, tratando de encontrar respuesta, alivio, paz, en medio de toda esta religión. Así como Nicodemo. En Lucas capítulo 10, versículo 25, encontramos también a un intérprete de la ley llegando a Jesús preguntándole, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? También podemos ver aquí, hizo la pregunta para probar a Jesús, pero el Señor le responde, y este hombre trata nuevamente de justificarse a sí mismo, pero a pesar de la insinceridad de este intérprete, el Señor, esta persona hace una pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ellos sabían que todo este paquete de religión no era suficiente
no era suficiente para aquietar esa búsqueda de paz, de gozo, de felicidad, de bienestar. No era suficiente. Después nos encontramos en el Lucas capítulo 18 al joven rico, que era también un dirigente religioso. Viene con la pregunta correcta: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una persona que vino con todas las buenas intenciones, deseos de encontrar paz, pero el Señor nuevamente apuntando al corazón. Se encontró con un hombre que no quería dejar de tener autoridad sobre sus propias cosas. No quería rendirse al señorío del Señor. Y así en la palabra de Dios nos encontramos con todos estos individuos que sabían, en varios niveles de comprensión y sinceridad, que no habían encontrado lo que realmente ellos estaban buscando en la religión. Muchos sabían que no habían guardado a la perfección ninguna de estas leyes, así como todos nosotros. Aquí podemos ver personas fracasadas, frustradas, buscando y tratando de encontrar paz. Y justamente para eso Jesús vino. Vino para dar respuesta a esa búsqueda incesante de estas personas. Él vino a dar bienaventuranza, porque Él es el dichoso, Él es el bendito, Él es el único que puede proveer plena satisfacción a cada ser humano. Por eso comienza esta presentación del Rey con este gran sermón de las bienaventuranzas. Porque era lo que las personas estaban buscando ante la realidad de esta religión que les imponía hacer cosas. Ese es el panorama histórico que nos encontramos del pueblo de Israel cuando el Señor comienza este sermón. Pero también hay un panorama, podríamos decir, literario. Porque si leemos atentamente este versículo 8, dice: bienaventurados los de limpio de corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Uno lee este versículo y mira la magnitud de este versículo y uno puede llegar a decir: pero este versículo no debería estar acá. Esto debería estar al principio. Debería estar al principio. O debería estar al final, como broche de oro a todo este sermón. Pero lo encontramos que está ahí en el medio. Como veníamos hablando y estudiando, que cada bienaventuranza tiene un orden lógico. El siguiente es respuesta del anterior. Y hemos considerado que estos primeros 4 tenían que ver, ¿se acuerdan?, con la parte interna. Y a partir de la bienaventuranza pasada que hemos considerado el domingo, tenían que ver con la parte externa del ciudadano del reino. Y esta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio de corazón, es respuesta de la segunda bienaventuranza que tiene que ver con la parte interna. ¿Cuál es la que tiene que ver con la parte interna? Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál es la causa de este llanto? ¿Cuál es la causa de estas lágrimas? Mirando el versículo 8 y considerando el versículo 8, estas lágrimas son producidas por las impurezas en su corazón. Las impurezas en su corazón. Por eso está aquí relacionado el versículo 8 con bienaventurados los limpios de corazón. Los limpios de corazón. Por lo tanto, este versículo está en un lugar estratégico. Así como cada parte de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, están en el lugar que deben estar. Aunque para nosotros parece que debería estar al principio o al final, está en el lugar estratégico. Porque solamente van a hallar plena satisfacción de vida aquellos limpios de corazón. ¿Quiénes son? Los que lloran por las impurezas en su corazón. Esos son los bienaventurados. Los bienaventurados. En segundo lugar,
ya no considerando el panorama, consideremos los puros. Ahí en el versículo 8 dice, bienaventurados los limpios, los de limpio corazón. Ya hemos considerado nosotros el significado de la palabra bienaventurado, ¿se acuerdan? Súper feliz, dichoso, próspero, alguien que le va bien en todas sus cosas. Esa es una persona bienaventurada. Pero consideremos aquí justamente esta palabra, corazón, corazón. Ahí la palabra es la palabra cardía, donde nosotros obtenemos el término cardíaco. A lo largo de las Escrituras, así como muchos idiomas y culturas, el corazón implica de una manera metafórica, representando a todo el ser humano de manera interna. Su mente, su voluntad, sus pensamientos, todo el ser íntegro del ser humano. Esto incluye los pensamientos, las acciones. Fíjense algunos versículos, Proverbios capítulo 23. Si leemos allí en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí podemos ver, versículo 7, la relación entre corazón y pensamiento. Corazón y pensamiento. Fíjense también, por favor, en Mateo capítulo 9, versículo 4. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Nuevamente la relación pensamiento-corazón. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y así luego también encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 21, esa relación pensamiento-corazón. Pensamiento-corazón. El corazón, por lo tanto, es el centro del control de la mente. Y por supuesto la voluntad, como así también las emociones. El corazón. En total contraste con la religión externa, superficial e hipócrita de todos estos fariseos, Jesús afirmó que es en el ser interior en el cual Él está interesado. Él no está interesado en lo de afuera, Él está interesado en lo de adentro. Estos judíos habían olvidado las verdades de Proverbios capítulo 4, versículo 23, cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios está interesado en el corazón. Cuando hemos considerado también el tema de Saúl y David, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios le había dicho a Samuel, no mires lo externo, mirá el corazón, porque a Dios le interesa el corazón. Y podemos verlo aquí en todo este sermón del monte, que el Señor está preocupado por el corazón del ser humano. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo que Dios destruyera la tierra cuando utilizó a Noé al construir el arca? Fíjense, por favor, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice,
y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio o voluntad de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La razón por la cual dice que era el corazón, el pensamiento de sus corazones. Ahí estaba el problema, ahí estaba el problema. Salmo 51, cuando David confiesa su pecado, podemos ver también allí que David reconoce algo interesante. Salmo 51, versículo 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sin duda, David aquí está haciendo mención a lo más íntimo, donde está el control de todos los pensamientos. Versículo 10, por lo tanto David pide algo. ¿Qué pide David en el versículo 10? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dentro de mí. Fíjense también en el Salmo 73. En medio de toda una situación confusa donde la sociedad parece ser que solamente el impío prospera, dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, ¿para con quiénes? Para con los limpios de corazón. Para los limpios de corazón. Jeremías, vayamos al libro de Jeremías. Capítulo 17, este pasaje conocido. Versículo 9, dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón. Y luego el versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño, ¿qué cosa? La mente. La mente. Lo de adentro, lo interno. Las acciones perversas y los malos caminos comienzan. ¿Dónde? En el corazón. En el corazón. En la mente. En la mente. El Señor en Mateo 15, 19 dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El corazón del ser humano. Nuestros pecados están maquinados, no por Satanás, sino por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Por eso cuando pecamos somos culpables, no por lo externo, sino por lo que nosotros decidimos. Por eso el Señor está preocupado por el corazón de las personas. Y por eso este versículo es clave, es categórico. Por sobre todo lo demás, Dios siempre ha estado preocupado con el interior del hombre, con la condición de su corazón. ¿Se acuerdan la historia de Saúl? Quizás algunos la conocen. El Señor llamó a Saúl para ser el primer rey. Y en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 9, para que él pudiese ser el rey de Israel, el primer rey de Israel, dice que Dios tuvo que mudar su corazón. Tuvo que cambiarlo. Fíjense, después lo leen, capítulo 10, versículo 9. Dios tuvo que mudar, tuvo que cambiarlo. Pero algo pasó después. Sin embargo, Saúl no tardó en volver lo que él era. No tardó. ¿Qué cosas hizo? Él siguió los patrones antiguos de vida. Él comenzó a ser desobediente al Señor. Fue autosuficiente. Él creía que podía hacer las cosas. Tenía una falsa piedad. Falta de piedad también. Celos. ¿Se acuerdan con David? Envidia, odio, falta de dominio propio,
agarró la lanza y se la tiró. ¿Se acuerdan cuando estaba tocando? Su envidia, su celo, lo llevó a descontrolarse. Y después podemos ver a un Saúl indagando lo prohibido, metiéndose en ocultismo. Porque ese es el ser humano, ese somos nosotros. Eso es lo que sabemos hacer. Eso es lo que sabemos hacer. Las acciones de Saúl fueron erradas porque su corazón se rebeló. Por eso Dios está preocupado por el corazón. La consecuencia fue que Dios le quitó el reino a Saúl. Se lo otorgó a un hombre que era conforme al corazón de Dios, David. Luego vemos a David, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, según 1 Samuel, capítulo 13 y 14. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. David agradó al corazón de Dios porque Dios agradó al corazón de David. En el Salmo 9, David canta: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Con todo mi corazón. En el Salmo 19 podemos ver su deseo más profundo. Y él dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. En el Salmo 26, versículo 2, él oró diciendo: escudriña, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Sinceramente, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que oramos de esa manera? David nos está mostrando que la única persona que puede orar de esta manera es alguien que alguien tiene el corazón conforme a Dios. La palabra de Dios también nos habla de su liderazgo en el Salmo 78, 72, donde dice que David los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí está hablando que David lideró al pueblo de manera espiritual, sabia e íntegra, pero también de una manera con toda la capacidad intelectual que se requería para hacerlo. Ese era David, el corazón. Pero este versículo 8 del Salmo 5 dice: bienaventurados los de limpio corazón. La dicha, la felicidad lo encuentra alguien que posee un corazón limpio. Ahí esta palabra limpio es donde nosotros se conoce la palabra catarsis. Catarsis es un término que se usa en la psicología y también en la consejería bíblica. Es un término que quiere decir el hecho de limpiar la mente y las emociones. También la palabra se ha traducido a la palabra que nosotros conocemos como casto. Se refiere a la disciplina dada con el fin de limpiar una conducta equivocada. Ahí el concepto de limpieza en este versículo 8 no es solamente de un corazón que está limpio, sino un corazón que fue limpiado por medio de una disciplina, de un trabajo disciplinado, Alguien que su corazón fue limpio de toda conducta equivocada. Este término también griego se usaba a menudo para los metales que habían sido refinados en todas las impurezas que quedaban eliminadas, dejando solamente el metal puro. Nosotros hoy día tenemos espejos. ¿Vieron los espejos? En aquellos días los espejos no eran de la manera que nosotros tenemos. Muchos eran hechos de plata, otros de bronce, pero para que uno pudiese reflejarse y ver una imagen, podemos decir casi perfecta, el material debía estar bien pulido, bien limpio, sin impurezas.
Y aquí ese concepto se utilizaba justamente para esos objetos. Aquí, por lo tanto, cuando hablamos de un corazón limpio, tiene un sentido de pureza, sin mezcla, sin aleaciones, no adulterado. La idea es de motivo puro, de un solo ánimo, una devoción no dividida, un único amor. A eso se refiere, integridad espiritual. El doble ánimo siempre ha sido una de las grandes plagas en nuestra vida, siempre. El Señor mismo había dicho, fíjense ahí en Mateo capítulo 6, versículo 24, dice el Señor Jesucristo en este mismo sermón, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Jesús lo advirtió. Su medio hermano también lo advirtió. Fíjense ahí en Santiago. Santiago capítulo 4. Versículo 4 dice la palabra de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Jesús no lo aprueba. Santiago en el capítulo 4, versículo 4, el creyente no puede ser aprobado con este tipo de actitud. Pero hay una solución. Fíjense allí, por favor, en el versículo 8 del capítulo 4. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, vosotros, los de doble ánimo, y purificad vuestros corazones. Hay solución. Purificar los corazones. Tenemos que entender que la limpieza de corazón es más que sinceridad. Es mucho más que sinceridad. Un motivo puede ser sincero, pero puede llevar a cosas indebidas, sin valor y pecaminosas. ¿Se acuerdan cuando Elías confrontó a los 400 profetas de Baal? Lo que me llama la atención es que había 400 sacerdotes de Baal, con una buena intención, sinceros a su paganismo, sinceros al Dios que ellos creían. Pero ese paganismo los cegó completamente de su sinceridad. Ahí podemos ver a un Elías clamando a gran voz y vemos de manera tremenda cómo el Señor obra. Y para muchos, caminar kilómetros a Cacupé, ir de rodillas, es un acto sincero, pero que no lleva a ninguna parte. Pero también nosotros los cristianos muchas veces tenemos cosas sinceras que no nos llevan a ninguna parte. Porque va más allá de lo que podamos hacer o cómo podamos vivir. No pasa por conformarme viniendo a la iglesia a orar, cantar o ser parte de un grupo de cristianos. No es eso. El Señor apunta al corazón nuevamente, al corazón. El venir a la iglesia no es solamente un hábito piadoso. Venir a la iglesia debe ser el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón. Los escribas y fariseos eran muy cuidadosos en cuanto a lo que hacían de modo externo, pero ellos no prestaban atención a su interior. Por eso el Señor les dice allí en Mateo 23, 25 y 26,
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Nuevamente el Señor apuntando al corazón. Incluso acciones realmente buenas que no vienen de un corazón realmente bueno, carecen de algún valor espiritual. Por más que usted lea mucho su Biblia todas las mañanas, venga a la iglesia a todas las reuniones, pero si su corazón no es el correcto, no tiene ningún valor para Dios. Por eso decía en Isaías, todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Porque el corazón no está bien, el corazón está mal. Y nuestra tendencia siempre es inclinarnos a juzgarnos por lo peor en lugar de lo mejor. Nuestro estándar de vida, nuestro estándar espiritual, no es lo mejor, es lo peor. Nosotros nos juzgamos a base de quién, de un hermano que no está tan bien espiritualmente como yo. Entonces yo veo que yo estoy mejor. Porque mi hermano no está tan bien espiritualmente. Entonces yo estoy bien, me siento bien. Pero no nos damos cuenta que eso va siendo como una espiral descendente. Porque nos encontramos después que no está ese hermano que está un poquito mal. Vemos que hay un hermano que está un poco más mal. Entonces ya nuestro estándar va bajando. Y vemos que ese hermano, ese ya no viene mucho a la iglesia. Yo vengo siempre. Pero después me encuentro con otro hermano, había sido, que no solamente no viene mucho a la iglesia, sino que es boca sucia afuera. Entonces hay otro hermano que está más mal. Entonces ya él dejó de ser mi estándar, ahora es él. Y después me doy cuenta de que realmente ese hermano no solamente no viene a la iglesia, es boca sucia, sino no es honesto en su trabajo. Entonces ya este y aquel, ya no es mi estándar. Mi estándar es ese, está peor. Yo me doy cuenta y voy descendiendo en esa espiral hasta que me encuentro en lo más bajo. Entonces yo me conformo, porque hay gente que está mucho más mal que yo. Ese es un error que cometemos. Porque nuestro estándar no es el hermano o la persona que no conoce a Cristo. ¿Cuál es nuestro estándar? Mateo capítulo 5, fíjense. ¿Cuál es nuestro estándar? ¿Qué es lo que debemos apuntar? Mateo 5, versículo 48. Sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es nuestro estándar. Ese es nuestro estándar. No el hermano que está menos mal que yo, sino es Dios. Él es nuestro estándar. Si usted juzga a los demás para calibrar su estado espiritual, eso se llama mediocridad. Nuestro estándar es Dios. Con Él tenemos que compararnos. Por supuesto, es imposible. Es imposible. Estas personas que buscan estándares menores que Dios no pueden agradar a Dios, a menos que seamos puros como Él. A menos que seamos puros como Él. Por eso hoy leíamos en el Salmo 24, versículo 3 y 4, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos y puro de corazón. Acción, actitud. Manos, exterior. Corazón, interior. Es la impureza de corazón la que nos separa de Dios. Dios lo dejó bien marcado en Isaías. Fíjense, por favor, Isaías 59. Versículo 1. Dice la palabra de Dios, Isaías 59:1.
He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sin duda, el corazón y las impurezas que hay en el corazón nos han dividido. Y es interesante, porque no solamente nos ha dividido con Dios, nos ha dividido también, dice, los ha dividido entre vosotros. Porque eso es lo que hace el pecado. No solamente corta una comunión con Dios, corta una comunión entre nosotros. No podemos hablar las mismas cosas, no podemos tener los mismos objetivos. ¿Por qué? Porque hay algo que divide. Y no es la piel. Aquí dice el corazón. El corazón. Y así como la impureza de corazón separa de Dios a los hombres, solamente la pureza de corazón nos acerca a Jesucristo. Y eso es solamente a través de Él. Solamente a través de Él. Jesús reconcilia a los hombres con Dios. La única religión verdadera del corazón es la que se basa en la pureza implantada de Dios en el corazón del regenerado. Y su santidad es imputada a nosotros en su justicia. En su justicia. Fíjense, Efesios capítulo 1, para dar base bíblica a esta verdad. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Versículo 3 y 4. Bendito, fíjense, bendito, es como decir bienaventurado, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Posicionalmente en Cristo, somos santos, somos puros. Y eso es por medio de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en la persona y obra de Cristo en la cruz, la palabra de Dios dice que fuimos justificados, declarados justos delante de Dios. Por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios. Gálatas, ahí nomás, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, los fariseos querían justificarse por medio de las obras y era imposible, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Interesante, no dice por la fe en Jesucristo, por la fe de Jesucristo, porque es un don. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Posicionalmente disfrutamos de santidad, de pureza. Y hoy tenemos acceso al Padre en Cristo. En Cristo. Y hemos nacido de nuevo, somos herederos del reino, somos parte del reino, como declara los primeros versículos de Mateo capítulo 5. Hoy delante de los ojos de Dios somos declarados justos, santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Pero en último lugar nos encontramos con la promesa en Mateo capítulo 5. Dice, bienaventurados los de limpio de corazón. ¿Por qué dice? Porque ellos verán a Dios. La gran bendición de los que son limpios de corazón es que verán a Dios. Y acuérdense que ahí vimos la palabra ellos, únicamente ellos.
Pero también en el idioma original este versículo es muy interesante porque se traduce de la siguiente manera. Ellos continuamente estarán viendo a Dios por sí mismos. Ellos continuamente estarán viendo a Dios por sí mismos. Solamente ellos. Solamente ellos. Los de limpio corazón son los que verán a Dios. Y es verdad, la palabra de Dios dice que nadie, jamás, alguien ha visto a Dios. Nadie. Nadie. Pero ¿cómo podemos entender entonces esta verdad? ¿Tiene que ver solamente con algo futuro? Porque si la palabra de Dios está diciendo bienaventurados los de limpio de corazón, si nosotros posicionalmente somos limpios de corazón. Estuve buscando en la palabra de Dios cómo podemos disfrutar de esta bendición de ver a Dios. ¿Es verlo a Él con nuestros ojos así y eso es la promesa? Por lo que en la palabra de Dios enseña es mucho más que todo eso. Mucho más que todo eso. ¿Quiénes son los que ven a Dios? Los limpios de corazón pueden ver a Dios. Pero ¿cómo podemos verlo esto en las Escrituras? Fíjense en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo hoy nosotros vemos a Dios? El apóstol Pablo aquí está hablando de algo que todo cristiano experimenta, porque Pablo dice todos nosotros. Todos nosotros. Pablo también se incluye. ¿Qué hacen todos ellos? Mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de sus atributos. Ver la gloria de Dios es ver su santidad en medio del pecado. Ver la gloria de Dios manifestada en la soberanía es ver a Dios en medio de las pruebas, que Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros podemos ver a Dios a través de la manifestación de sus atributos, en momentos de prueba, en momentos de tentación, en momentos de debilidad espiritual. Podemos ver a Dios como nuestro estandarte, como nuestro Señor, como el soberano. De esa manera podemos ver al Señor. Dice, como en un espejo, la gloria del Señor, con un objetivo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Acuérdense que el espejo, en aquel tiempo, no mostraba una imagen perfecta como lo muestra ahora. Era una imagen casi perfecta. Pablo utiliza aquí el ejemplo claro para demostrar que nuestro objetivo, esto se llama santificación progresiva. En la medida que vamos creciendo en santidad, vamos viendo a Dios. Y esa es la bendición de ser hijo de Cristo, ser hijo de Dios. Un hijo de Dios crece espiritualmente, porque es limpio de corazón. Otro pasaje, 1 de Corintios capítulo 2. Aquí nos encontramos con una iglesia dividida por la inmadurez y porque muchos se creían uno mejor que el otro. Hacían una manifestación de sabiduría unos con otros, yo sé más, vos sabés menos, pero aquí el Señor dice, la mejor revelación la tiene Dios. Dios da la mejor revelación.
Y en el versículo 9 encontramos que dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en su corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman, para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Ahí se refiere a la sabiduría de Dios. Que solamente la sabiduría de Dios es revelada a sus hijos, a los que le aman. Por eso en el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No puede discernir el hombre sin Cristo. No puede discernir. Y ese discernimiento solamente es posible con sabiduría divina. Y eso está destinado ¿para quién? Para los que le aman. Por eso comienza diciendo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. La bendición que tenemos los cristianos, que hemos nacido de nuevo. Los limpios de corazón tienen discernimiento, porque tienen un corazón limpio. El discernimiento nos ayuda ¿a qué? A tener buenas amistades. La calidad de tus amigos es la calidad de tu corazón. La calidad de cómo manejas tu dinero es la calidad de tu corazón. Muchos dicen, ¿cómo vos podés juzgar a las personas? No hace falta juzgarlas. Tus hechos los demuestran. Porque somos el resultado de lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué el muchacho o la chica va a buscar un novio afuera en el mundo? Porque su corazón no está limpio. No puede discernir correctamente. ¿Por qué necesitas de amigos inconversos más que amigos cristianos? Porque tu corazón está sucio. No podés discernir correctamente, no podés distinguir lo que es correcto. ¿Por qué uno no puede trabajar honestamente? Porque el corazón está sucio. Por esa razón no hay discernimiento. No hay. Y luchamos con eso constantemente todos, desde el que está hablando acá arriba con cada uno de ustedes. Pasa día a día. Pero el tener un corazón limpio, tenemos la bendición de poder discernir entre lo que es bueno y lo que es correcto. Crecemos en santidad. ¿Qué más podemos disfrutar con esta bendición de ver a Dios? Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los limpios de corazón no solamente tienen discernimiento para la vida, los limpios de corazón no solamente crecen en santidad, los limpios de corazón también conocen y aguardan la venida de Cristo por su iglesia. Hoy nos están metiendo por las redes sociales y por un montón de cosas, profecías, como si fuera, queremos engordar al chancho para Navidad, ¿no? Le meten la profecía, le meten a todo. Pero aquí el Señor está hablando, Juan está hablando categóricamente de algo. Que la verdadera esperanza es que un día lo vamos a ver a Él. A Él. Y esa esperanza solamente tienen los limpios de corazón, no los que meten profecía acá adentro. Y es interesante cómo Pablo asocia profecía con santidad.
Primera Tesalonicenses. Capítulo 4. Versículo 3. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. Vuestra santificación. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fíjense lo que dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él, y comienza a exponer todo lo que será ese momento glorioso en que Cristo vendrá por su iglesia. Pablo, en cierto modo, le está diciendo, no puede haber esperanza bíblica sin santidad bíblica. Es imposible. Es imposible. Y no pasa por lo que yo escuche de profecía, sino pasa por lo que hay en mi corazón. Porque si esa esperanza está en mi corazón, yo me purifico, dice Juan, porque le veré a Él, tal como es Él. Es como vieron cuando vamos a un lugar y hay una persona que nos incomoda. Estamos ahí pendiente de esa persona, pendiente de esa persona. Estamos ahí, nos incomoda, o a veces porque nos gusta ahí, pero incomoda. Bueno, para aquel que tiene limpio su corazón, siempre está pendiente de que Cristo viene en cualquier momento. No lo que sucede alrededor, sino lo que hay en el corazón. Los limpios de corazón también conocen y confían en su Dios. ¿Se acuerdan Hebreos 11:27? Moisés, él se sostuvo como ¿quién dice? Como viendo al invisible. Él era una persona que quería más de Dios. Quiero ver tu gloria. No le alcanzó todo lo que vio. Él quería ver más de Él. Con los ojos de su entendimiento obtienen una visión clara del carácter divino y perciben la excelencia de sus atributos. Yo les leo un versículo, Salmo 27. Versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. La hermosura de Jehová. Y uno dice, ¿cómo es esto? Esto es un concepto tan abstracto, dice uno. ¿Cómo si nadie puede ver a Dios? ¿Cómo voy a contemplar su hermosura? Y a veces lo cantamos, ni entendemos lo que estamos cantando. Quiero ver tu gloria, la hermosura de tu santidad. ¿Qué quiere decir eso? No cabe duda que esto habla de la excelencia de sus atributos. ¿Qué es ver la hermosura de esa santidad? Cuando soy tentado ante el pecado, saber que Dios es santo. Contemplo esa hermosura. Cuando estoy pasando por problemas, veo la hermosura de su soberanía. Cuando estoy pasando por un imposible y ya se me acaban las fuerzas, contemplo la hermosura de su omnipotencia. Dios es todopoderoso. Eso es contemplar la hermosura de Dios. Alguien que tiene el corazón limpio conoce y confía en su Dios. En último lugar, y con esto terminamos, esta promesa de ver a Dios nos ayuda a tener un discernimiento para la vida. Nos hace crecer en santidad. Nos hace aguardar la venida de Cristo por su iglesia. Nos hacen conocer y confiar más en Dios. Y en último lugar, nos hacen absolutamente sinceros con Dios y ante los demás. Creo que este es el punto más difícil de todo este sermón. ¿Por qué ese versículo tan leído y como hemos escuchado hoy que nuestro hermano Humberto leyó? Ahí en el Salmo 24,
3 y 6. ¿Quién entrará? ¿Quién habitará? De manos, ¿se acuerdan? De manos limpias y puro de corazón. Manos habla de algo externo. Corazón habla de algo interno. Es verdad, Pablo tenía esta lucha. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago, dice. Pero aquí la palabra de Dios nos habla algo tan claro. Este pasaje nos está diciendo que en sus relaciones, tanto con Dios como con el hombre, está libre de falsedad. Libre de falsedad. De modo que los de corazón limpio son los, aunque parece exagerado, son los absolutamente sinceros ante Dios y ante los demás. Toda su vida pública, privada, es transparente ante Dios y los hombres. Su corazón, incluyendo sus pensamientos y motivaciones, es limpio, sin mezcla con nada equívoco, oculto o ruin. Aborrecen la hipocresía y el engaño, carecen de segundas intenciones. Fuerte la palabra de Dios, nos habla a nosotros. ¿Por qué no disfrutamos de la vida? ¿Los problemas? A veces no le echemos la culpa a los problemas. Le echemos la culpa a nuestro corazón. Es una caja de Pandora. Escondemos de todo. Guardamos de todo. Necesitamos tener un corazón sincero, limpio ante el Señor. Isaías decía, el pecado hizo división entre vosotros y Dios. Nuestro corazón hace división entre nosotros. Queremos disfrutar de plena satisfacción, de alegría, de plenitud, pero es una lucha constante. Con esto no estamos diciendo que llegamos a una perfección cada uno de nosotros, pero que cuando encontramos cosas que nos amargan la vida, podemos decirle al Señor, Señor, estoy luchando con esto. Porque al ver tu palabra la veo como un espejo y veo tu gloria. Y me exhorta que tengo que hacer morir todo eso. Bienaventurados los limpios de corazón. Esto no estamos exentos a esto, hermano. Segunda de Pedro dice que Dios nos dio todas las cosas para la vida y la piedad. Podemos lograrlo, hermanos. Pero para eso tiene que arreglarlo usted con el Señor. Esto no lo arregla un fogón, no lo arregla una reunión de congregación, de consagración. Esto lo arregla entre usted y el Señor, entre vos y el Señor. Vayamos al Señor y entreguemos nuestro corazón. Y oremos como David. Escudriña mi corazón, escudriña mi mente. Escudriña mi mente. El Señor va a hacer su obra. Porque si somos de Él, Él va a arreglar lo suyo. Filipenses 1:6. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué dice? La perfeccionará el día de Jesucristo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos da la libertad de abrir tu palabra. A veces, Señor, venimos a la iglesia pensando que vamos a encontrar alegría, felicidad y eso es lo que tú prometes darnos, Señor. Ser hijos tuyos, paz, alivio. No queremos terminar como el mensaje de los fariseos que solamente ponen carga. Pero sí sabemos que somos conscientes de que necesitamos arreglar las cuentas contigo, Señor.
escudriña lo más íntimo de cada uno de nosotros. Ayúdanos a disfrutar de esta vida que nos diste. Ayúdanos a disfrutar de amistades, de beneficios que tú nos das en gracia, Padre. A veces por las cosas que vamos guardando dentro nuestro, no las podemos disfrutar, Señor. Queremos, Señor, verte a ti día a día a través de tu palabra. En cada situación que afrontamos, poder ver tu gloria. Que realmente, Señor, nuestra actitud al venir aquí a tu casa sea porque en la semana hemos disfrutado de quién eres tú y en gratitud venir aquí y honrarte y darte gloria y adoración. Ayúdanos, Señor, a ser bienaventurados en esta vida. Fortalécenos, Señor, en nuestras luchas. Ayúdanos a apropiarnos de los recursos divinos que nos has dado, Señor, para hacerlo. Mientras, Señor, aguardamos aquel día glorioso en el cual vas a venir por tu iglesia. Así, Padre, encomendamos esta reunión en tus manos y tu palabra sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.